Dios les bendiga muchísimo. Nos da mucho gusto recibirles de forma electrónica, pero de todo corazón, para una reunión más juntos, en donde podamos adorar a Dios. Y Él siempre nos da muchas razones para que le amemos, para que le cantemos, para que iniciemos con la mejor forma que podemos iniciar una reunión cristiana, que es reconociendo su amor, su grandeza, su fidelidad para con nosotros. Y bueno, quisiera leer con ustedes un pasaje en 1 de Pedro 3, verso 18 y después verso 22. Dice la Escritura sobre el inmenso amor de Cristo para nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y este versículo está resumiendo una de las muchas obras de amor que hizo Cristo, y para muchos la más sublime, que es que siendo Dios decidió hacerse hombre y venir a amarnos de tal manera que estuvo dispuesto para llevarnos al Padre a morir en la cruz, a pesar de que no tenía culpa alguna, y a dar su vida en sustitución de la nuestra, si es que nos arrepentimos y creemos en Él. Y por tanto es digno de ser alabado, es digno de ser recompensado en cuanto al amor que Él nos dio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si nos amó tanto, es bien digno de que nosotros le amemos, le cantemos, le adoremos y seamos de Él. Y más adelante, en el verso 22 de ese mismo capítulo, 4 versículos adelante, dice, después de que Él murió y dio su vida por nosotros, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y aquí Dios se refiere al Padre, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces Cristo no se quedó en la cruz, sino subió al cielo, y el Padre mismo lo reconoció y está a su diestra en un lugar sumamente sublime, y a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. El universo entero reconoce la gloria de Cristo. Y bueno, si los ángeles, si el cielo mismo, si las potestades, si cuestiones que son muy poderosas reconocen la gloria de Cristo, ¿por qué no tú y yo la reconocemos? ¿Y por qué no tú y yo le cantamos a Él por lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, abriendo una brecha de bendición y un camino nuevo para que le podamos adorar y le podamos cantar? Y precisamente recordando esta cuestión maravillosa que hizo Cristo, queremos introducir con un canto que habla de esta gran obra de amor de Cristo. Y te lo voy a leer para que después lo puedas escuchar y también lo puedas cantar con nosotros. Dice el canto: el misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir el perfecto Dios, su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Y esto precioso hizo Jesús por nosotros. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Y verdaderamente la ira del Padre en contra del pecado fue cubierta en Cristo, que tomó nuestro lugar en la cruz y que ahora, por lo que Él hizo, como decía el pasaje que leímos juntos, es que podemos acercarnos y no estar culpables y condenados por la eternidad, sino antes sentarnos en su mesa, compartir con Él, amarle a Él y tener un lugar, en el lugar más precioso del universo, que es el cielo, al lado de Dios para siempre. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda mi enemistad, tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Porque imagínate, de un pecador perdido y condenado y con no muchas expectativas de vida eterna y de gran dicha en la vida que es después de esta vida, Dios nos cambia, Dios nos transforma y Dios nos hace a personas que tienen una dignidad alta, que fuimos hechos semejantes a Dios y que ahora nos comparte su compañía, que nos ayuda, que nos bendice, y eso es digno de que nosotros le cantemos, le amemos y le derramemos nuestro corazón. Por eso su misericordia es sin igual. Y bueno, termina el canto diciendo: amante de mi ser, quiero vivir por ti. Y
Y si Él nos amó tanto, y si Él derramó su vida de tal forma por nosotros, ¿qué nos queda más que amarlo y vivir para Él? Y por eso es un canto hermoso, y te invitamos a reflexionar en estas verdades, en su palabra, en el canto, y también añadirte en alabanza a Dios porque Él lo merece y porque Él es digno de que le demos nuestro corazón totalmente a Él. Dios les bendiga. Vamos a iniciar de esta forma y vamos a expresarle nuestro corazón a Dios en alabanza. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo.
tenemos con qué pagarte tanto amor, Dios. El que hayas tomado la copa de la ira en lugar nuestro, Señor Jesús. Eres hermoso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Victoria sin igual cuando me
vivir el mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Dios envió a su Hijo, se llamaba Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive. Puedo vivir el mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Con él la vida vale la pena vivir. Con él la vida vale la pena vivir. Con él la vida vale la pena vivir, porque vive. Puedo vivir el mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Con él la vida vale la pena vivir. Que tu amor es suficiente, Jesús. Que amor mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. El cielo omnisciente olvida mi error. Mi maldad fue mucha, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor.
otorgó, su Padre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Mi maldad fue mucha, su gracia es mayor. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Mi maldad fue mucha, su gracia mayor. Así es, Jesús. Tu gracia es abundante, Señor. Jesús. Porque a lo mejor alguno pudiera morir por el bueno, Señor. Pero en esto mostró su amor Jesús, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Por eso te amamos, Jesús, y te adoramos, Señor. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador,
Muy buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra el día de hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Hemos titulado al mensaje del día de hoy, El Señor ha resucitado. Sea Dios glorificado, sea Dios bendecido por esta grande obra inigualable, la resurrección. Algo que muchas personas el día de hoy están festejando, conmemorando. Vamos hoy a ver qué dice la Biblia acerca de este grande y magnífico acontecimiento. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Está hablando el apóstol Pablo y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, hoy por tu Espíritu Santo pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que así como abriste los ojos de aquellos que iban camino a Emaús y pudieron mirar a Jesús abriendo sus ojos y pudieron entender que era el Cristo resucitado, hoy pedimos, Señor, que puedas abrir nuestros ojos tan limitados, tan humanos, Señor, y podamos entender estas cosas tan sobrenaturales, algo que tú permitiste que sucediera para beneficio de toda la humanidad. Hoy en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este instrumento, Señor, y te rogamos que lo bendigas para así bendecir a todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo estaba enseñando algo que él había recibido, que él había entendido por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, lo había entendido a su vida y él lo estaba enseñando. Pero ¿qué es eso que él estaba enseñando? Estaba enseñando que Cristo murió por nuestros pecados. Una gran verdad, la verdad que encierra todo el cristianismo, la verdad más importante para toda la humanidad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí, la Biblia misma estaba atestiguando desde muchos años atrás, estaba confirmando, había dicho que el Señor Jesús iba a venir, iba a nacer de una mujer virgen en Belén, iba a ser una obra de ministerio poderosa, que los ciegos iban a ver, los cojos iban a andar, iban a suceder cosas sorprendentes, milagros. Pero no solamente eso, si ahí hubiera quedado todo, realmente no hubiera sido nada sobrenatural. Sin embargo, dice que conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia, las Escrituras, lo que ellos tenían por las Escrituras, les hablaba que iba a venir un Mesías. Y muchos años antes, por lo menos por lo que tenemos hoy en la Biblia, por lo menos 1000 años antes, la Biblia estaba confirmando, estaba anunciando la venida de un Salvador, la venida del Mesías, la venida de Cristo Jesús, que iba a venir para morir y para ser sepultado y para resucitar para la salvación de la humanidad. Eso era lo que decía la Biblia, por lo menos 1000 años antes. Una Biblia, la palabra de Dios infalible, la palabra de Dios sin error, había dicho
que el Señor Jesús iba a nacer. Y entonces iba a suceder algo sobrenatural en la tierra. Hace muchos años, una persona se acercó preguntando, con una pregunta real, con una pregunta inteligente, con una pregunta muy sensata. Se acerca y dice: ¿cómo puedo estar seguro de que el cristianismo es la religión verdadera? Si los musulmanes dicen tener la religión verdadera, los maometanos, los budistas y todas las religiones del mundo dicen tener la verdad, ¿cómo puedo estar seguro de que el cristianismo es la religión verdadera? Pues habría una respuesta muy sencilla, solamente con 4 palabras. Y la respuesta sería la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que separa a todas las religiones del mundo. Nos separa al cristianismo de todas las religiones. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y su tumba hoy está vacía. Hoy la tumba de Mahoma está ahí en su lugar. Mahoma ha muerto, Confucio ha muerto, Siddhartha Gautama, el Buda, ha muerto, y todos los fundadores de religiones, pensadores, filósofos, que creían que iban a impactar con algún pensamiento, alguna religión en el corazón de las personas, simplemente hoy están muertos. Pero Cristo está vivo y su tumba está vacía. El cristianismo es real, el cristianismo es verdadero. Y nosotros creemos, los cristianos creemos hasta el día de hoy firmemente que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que Jesús murió por los pecadores, y creemos firmemente que Cristo Jesús murió para darnos vida, porque Él está vivo. Hoy la tumba de Jesús está vacía. Las tumbas de aquellos pensadores ahí están, pero la tumba de Jesús está vacía y ha quedado como testimonio para mostrarle al mundo que Jesús es real y que está vivo. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a ver un versículo que Martín Lutero decía que en este versículo está comprendido todo el cristianismo. En este versículo está comprendido lo que es el verdadero evangelio. ¿Qué dice el Romanos capítulo 4, versículo 25? Dice, el cual, está hablando del Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Los seres humanos habíamos transgredido los mandamientos y estábamos apartados de Dios, alejados de Dios. Le dimos la espalda a Dios. Pero dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Dios mismo, el Padre, entregó a su Hijo por las transgresiones de toda la humanidad, y ahí estábamos incluidos usted y yo. Por nuestras transgresiones fue entregado el Señor Jesús, pero no solamente entregado, sino que resucitado para nuestra justificación. Sí, los transgresores necesitaban ser justificados. En pocas palabras, los transgresores, todos los pecadores necesitábamos ser perdonados y que abandonáramos todos nuestros pecados, ser perdonados y que no quedara ninguna culpa delante de los ojos de Dios en relación a nuestra persona. Entonces, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por medio de Jesús podemos ser justos. Por medio de Jesús podemos tener limpia nuestra conciencia, y por medio de Jesús podemos estar limpios delante de los ojos de Dios. En Juan, un evangelio muy conocido, un versículo muy conocido, Juan 3:16, nos habla y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de una manera inmensa, amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad que Dios está dando es por medio de Jesús. Dios dio a su Hijo para que el mundo crea en él, y por medio de creer en el Hijo de Dios, en el Dios encarnado, por medio de creer en Cristo Jesús, podamos tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que realmente Dios quería y el propósito de la verdadera resurrección. El día de hoy, el mundo está conmemorando, está festejando, está tomando vacaciones, disfrutando de unas hermosas vacaciones por motivo de la crucifixión de Cristo, la Semana Santa, los días en que Jesús dio su vida, y lo recuerdan con películas, lo recuerdan con algunas historias, y que es bueno. Pero ¿conocerán realmente el verdadero significado de la resurrección? ¿Experimentarán en su vida lo que realmente es la resurrección? El día de hoy vamos a hablar de algunas evidencias arqueológicas, algunas evidencias históricas acerca de la resurrección. También estaremos mirando qué dice la Biblia, y también estaremos mirando teorías en contra de este evento, teorías que la gente ha fabricado para negar la resurrección. Y al mismo tiempo vamos a ver qué implicaciones tiene. Vamos a ver también qué significa eso para usted y qué se debe de significar para usted y para mí. Vamos a iniciar con solamente algunas pruebas arquitectónicas e históricas que nos hablan que Jesús realmente existió en esta tierra. La primera evidencia que tenemos, la Biblia habla de muchas personas reales que existieron y la arqueología lo prueba. La primera muestra arqueológica nos habla de una piedra que dice que Poncio Pilato existió. Poncio Pilato era el procurador romano que condenó a Jesucristo a la crucifixión, usted lo recordará. Y esta placa hoy se encuentra en el Museo de Israel. Y esa placa dice que Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor de Tiberio. Poncio Pilato fue real. Poncio Pilato existió. Vamos ahora a mirar el cofre de Caifás, que fue el sumo sacerdote judío que estuvo implicado en el juicio y la muerte del Señor Jesús. ¿Qué más? Tenemos otra imagen. Hace 20 o 30 años no existía evidencias de crucifixiones, pero aquí estamos mirando un hueso con un clavo traspasado. Esas son todas las imágenes que tenemos de la arqueología. Pero vamos a mirar qué decía un historiador antiguo llamado Luciano Samosata. Ese historiador Luciano confirmó en sus escritos que Jesús fue crucificado y que fue el fundador del cristianismo. Y en su libro La muerte de los peregrinos dice que los cristianos que conoces adoran a un hombre en estos días, un personaje distinguido que introdujo nuevos ritos y los dejó más impresionados que sus legisladores originales, convenciéndolos de que son hermanos desde el momento en que se convierten, negando los dioses de Grecia y adorando al sabio crucificado, viviendo ahora por sus leyes. Eso decía este historiador Luciano. Y también el Talmud que es tan importante para los judíos. Ese Talmud presenta a Jesús como un judío que llevaba a otros a la apostasía, un judío que estaba sacando a los mismos judíos de su religión, y dice que tenía por medio de brujería habilidad de hacer milagros.
A los milagros que hacía Jesús, él les atribuía que era brujería. Sin embargo, todos sabemos que era el poder de Dios, todos sabemos que era la autoridad, porque Jesús enseñaba con autoridad, con el poder de Dios. Había otro historiador secular llamado Flegón de Tralles. En el siglo II habló de lo que ocurrió durante el tiempo de Tiberio César. Y dice, en todo el mundo se presenció la más temerosa oscuridad. Las rocas fueron partidas por un terremoto y muchos lugares en Judea se derrumbaron. Solamente son algunas evidencias arqueológicas y algunas históricas. Y quisiera que miráramos qué dice la Biblia acerca de la resurrección. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios divinamente a través de muchos años. La fue inspirando con diferentes autores, con diferentes personas, pero todos coincidían y todos embonaban sus mismos pensamientos y las mismas ideas que Dios les transmitía a ellos. Y bueno, hablaba acerca de la resurrección. Pero vamos a ver algunos hechos de la resurrección. Vamos a ver a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo, en Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos 16, 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién iban a ir a ungir? Al Señor Jesús. El ungirle implicaba preparar todo con lo que ellos iban a ungir, las especies para ungir al maestro, pero era algo que acostumbraba la gente, sobre todo con personas que ellos amaban mucho. Lo acostumbraban para que para que el muerto ya no se echara a perder tan rápido, no entrara en un estado de putrefacción tan rápido. Y dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Estaban preocupadas porque era una piedra no sencilla, era una piedra aproximadamente de 2 toneladas. Y ellas mujeres decían, bueno, ¿quién nos va a poder? Nosotros queremos ir a ungir a nuestro maestro, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Pero cuando vieron removida la piedra. Seguramente para ellos fue sorpresiva. Dice que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. El lugar en donde le pusieron estaba vacío. Y les dice el ángel, lo entendemos así, porque en otro evangelio confirma que era un ángel, aquí dice que era un joven con vestiduras blancas, pero que ellas cuando lo miraron se espantaron, no estaban acostumbrados a ver un ángel. Sin embargo, dice que el ángel les dice, ¿estás buscando a Jesús Nazareno, al que fue crucificado? No busques más, porque ha resucitado. Qué noticia tan impactante, qué noticia tan sobrenatural. Ha resucitado. Ellas solamente iban a ungir al maestro que ellas amaban, a su Señor, iban a ungirlo, y lo que vemos es que simplemente se encuentran con la noticia de que el Señor Jesús había resucitado. Mujeres fieles, mujeres que amaban a Dios, mujeres que amaban a Jesús con todo su corazón y querían mostrarle con un servicio, querían mostrarle, ya estaba muerto, pero querían mostrarle su amor, como lo hacían con sus familiares. No era su familiar, sin embargo, lo entendían, lo querían servir porque lo amaban. Amaron muchísimo a Jesús, pero fíjese algo, en medio de una situación tan peligrosa, en medio de un momento tan difícil, ellas tuvieron una devoción,
un amor incondicional. Mientras todos los discípulos andaban huyendo, mientras todos se habían espantado, mientras todos estaban arrinconados, ellas podían haber dicho, pues no vamos a quedarnos aquí, mira, pues vamos a arriesgar nuestra vida. ¿Por qué arriesgar tanto? Pues al cabo Jesús ya está muerto, podemos ir más tardecito. No, ellas fueron muy de mañana. Seguramente un día antes, al terminar el día de reposo, fueron a comprar y a preparar las especies para poder ir a servir a su maestro. Oiga, qué cosa tan impresionante. Estaban sirviendo a Jesús a pesar de que estaba muerto. No sabían no tenían claro, tal vez no lo recordaban, que iba a resucitar, pero se encontraron con la noticia más importante que haya existido en toda la historia de la humanidad. La tumba estaba vacía. Al que buscas no está aquí. Ha resucitado, le dijo el ángel. Ellas seguramente quedaron llenas de alegría y de felicidad, pues su maestro estaba vivo. Fueron las primeras personas a las que les dijeron que Jesús había resucitado. Mujeres, por cierto. Todos los discípulos habían corrido, habían huido, habían abandonado al maestro. Pero ellas habían sido fieles hasta estar a la cruz del maestro. Probablemente vieron a dónde se llevaron a Jesús y fueron dirigiéndose inmediatamente hacia donde vieron que habían sepultado a Jesús, pues fueron las últimas en estar ahí hasta el último momento de la muerte de Cristo. Y se les presenta a su amado. Más bien, les da la noticia el ángel. Vamos a Juan capítulo 20 y vamos a mirar a los discípulos también. Juan capítulo 20, versículo 19 al 21 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, tenían miedo, estaban escondidos en un aposento, y ahí estaban todos ellos, y dice que las puertas estaban cerradas. Y ahí, con las puertas cerradas, vino el Señor Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Hombres que tienen miedo, hombres que están arrinconados, tengan paz. Yo estoy aquí con ustedes, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos. Les dijo: mira, aquí están mis manos, aquí están mis pies, mira el costado. Y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Jesús les muestra sus manos atravesadas. Jesús les muestra su costado. Y ellos se dan cuenta, sí es Jesús. Ellos se dan cuenta, no es una ilusión. No, si estamos imaginando algo. Es Jesús realmente con sus manos traspasadas. Es Jesús realmente con el costado atravesado por la lanza. Sí, vieron cuando el soldado le atravesó el costado y ahí está diciendo Jesús: mira mis manos. Y ellos entendieron, es nuestro Salvador, Cristo el resucitado. La resurrección de Cristo cambió el miedo de estos discípulos en una fe imparable que nunca se detuvo. La resurrección de Cristo transformó a estos discípulos de temerosos a valientes, de acobardados a arrojados y dispuestos a servir y amar a Cristo con todo su corazón. Pero ¿qué más pasó? En Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, vamos a ver qué pasa con Tomás. Pero dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús les mostró sus manos, no estaba ahí Tomás. Entonces le dijeron, pues, los otros discípulos le contaron que había ido Jesús, y dice: al Señor hemos visto. Él dijo: si no viere sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Ahí está Tomás con la incredulidad inmensa con la que se le conoce. No voy a creer hasta que no vea su costado y meta mi dedo en sus manos. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús entonces ahí a ese momento cuando están todos ellos, estando las puertas cerradas otra vez. Parecía que Jesús había tomado algunas propiedades para traspasar puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, se acerca con Tomás, el gran incrédulo Tomás, y le dice: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás se había llenado de incredulidad, pero en ese momento dice: no, sí es verdad. Y le dice: Señor mío y Dios mío. Tomás se da cuenta que frente a sus ojos no estaba nadie más que el Señor de los cielos, el creador del universo, el Dios hecho carne, frente a los ojos de Tomás. Y dice que entiende y razona y entiende que estaba el Señor Jesús. Señor mío y Dios mío. El incrédulo entendió que realmente era Jesús. El incrédulo entendió que realmente podía creer en el resucitado, porque ya había visto ahora sus manos, porque ya había visto ahora su costado, y ahora creía. Y por eso el Señor Jesús le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué importante es que usted pueda ser bienaventurado, porque ni usted ni yo hemos visto al resucitado y hemos puesto nuestro dedo en su mano traspasada, o hemos metido nuestra mano en el costado y hemos visto que está atravesado. No lo hemos hecho, pero sin embargo Dios nos llama a creer esta verdad, a creer esta evidencia tan real que estaba sucediendo aquí. ¿Y sabe? Tomás creyó. Y tan es así que creyó, que estuvo dispuesto a llegar a la muerte y fue atravesado por una lanza. ¿Quién moriría por una mentira? ¿Quién estaría dispuesto a morir por un engaño? Tomás confirmó con su dedo, con su mano, con sus propios ojos, con su propia mente, confirmó que podía confiar en el resucitado. ¿A quién más se le apareció el Señor Jesús? Vamos a los del camino de Emaús en Lucas capítulo 24, versículo 31 y 36. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos a esas personas que iban caminando camino a Emaús, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Fueron corriendo a Jerusalén estos discípulos, aproximadamente 11 kilómetros a toda velocidad. Fueron corriendo a anunciarle a los discípulos que Jesús había estado con ellos en ese camino a Emaús. Y hallaron ahí a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha resucitado, ya se le había aparecido a Simón también. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y otra vez les dijo: paz
a vosotros. Tengan paz. Los hombres que estaban llenos de incredulidad, los hombres que estaban llenos de temores, los hombres que estaban llenos de dudas, los hombres que estaban angustiados, les dice, tengan paz. Y se les presentó a todos ellos. ¿A quién más se le presentó el Señor Jesús ya resucitado? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 3 y versículo 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí está hablando de el apóstol Pablo, que iba por el camino, yendo rumbo a Damasco, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, el enemigo de los cristianos, el que aborrecía a los cristianos y estuvo presente cuando mataron a Esteban. Ese hombre malvado, ese hombre enemigo de Dios, se acerca a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No perseguiste a Esteban y lo mataste. No estás persiguiendo a los cristianos y los estás metiendo a la cárcel. Me estás persiguiendo a mí, Saulo. ¿Por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se le presentó el Cristo resucitado a Saulo. Se le presenta el Cristo resucitado y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Pablo, ya después se le cambió el nombre a Pablo, que significa pequeño, y ese apóstol se convirtió de un enemigo a alguien que amaba a Jesús con todo su corazón. A alguien que siguió a Jesús con todas sus fuerzas, que soportó las cadenas 7 veces, que predicó el evangelio por toda Asia, por todo el oriente, llegó hasta el límite del occidente y murió como mártir a disposición de los gobernadores. El apóstol Pablo experimentó y conoció al Cristo Jesús resucitado. Pero ¿quiénes más conocieron a Jesús? ¿Habrá sido solamente la experiencia de algunos solamente? ¿La experiencia de algunas personas muy especiales solamente? No, el Señor Jesús se le apareció a muchas personas ya resucitado, para que creyeran en Él, para que vieran que el evangelio que iban a predicar a partir de ese momento no era un evangelio de hombres, no eran unos pensamientos de hombres, no era una religión nueva que iba a empezar, no. Iban a anunciar el mensaje más importante que iba a recibir la humanidad por toda la eternidad. Y el mensaje más importante es: Cristo ha resucitado. Y para eso el Señor Jesús tenía que presentarse ante más gente. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice ahí, está hablando también el apóstol Pablo, y dice que después apareció, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Dice que se apareció a 500 hermanos. A muchos hermanos se apareció. Algunos dicen, bueno, es que alucinaban, o es que tuvieron una ilusión óptica. ¿Usted se imagina que hubieran alucinado 500 personas al mismo tiempo? Si hubiera necesitado 500 milagros.
Sin embargo, no fueron 500 milagros, fue un milagro real, la resurrección de Cristo. Se les presentó a esas 500 personas. No sabemos si eran jóvenes, ancianos, mujeres, niños, pero ellos vieron, constataron que Jesús había resucitado 500 personas y dice, de los cuales muchos viven aún. Si ustedes quieren, vayan a preguntarles en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahí están para que tú atestigues que esas personas vieron a Jesús, lo vieron caminar. Tal vez comió con ellos, tal vez estuvo sentado con ellos, tal vez estuvo en una aldea o estuvo en una ciudad. Pero vayan y pregúntenles, Cristo está resucitado y estas personas te lo pueden constatar. Y dice que algunos viven aún y otros duermen, o sea que ya habían fallecido. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pero qué osado el apóstol Pablo. Si ustedes quieren, vayan a preguntar a aquellas personas y averigüen por ustedes mismos que había esas personas que fueron testigos de la muerte de Cristo. Jesús entonces se apareció en todas las circunstancias. Se apareció de una forma individual o se apareció en grupos. Se apareció dentro de casas o en el campo, en Judea, en Galilea, en el campo, en la ciudad. Se apareció de cerca, se apareció a la distancia, en la mañana, en la tarde, hablando, comiendo con personas, estando en el monte, o estando en el camino, estando sentado, o estando parado, trabajando, hablando, comiendo con la gente. El Señor Jesús estuvo en todos esos momentos y muchos fueron testigos de que Jesús estaba vivo, de que Jesús no estaba muerto. Yo me imagino a los discípulos diciendo, se acabó todo, ya no hay esperanza para la humanidad. En el que pensábamos que era el Mesías, murió en una cruz y ya no tenemos oportunidad. Sin embargo, cuando vieron al Señor Jesús, seguramente sus mentes fueron transformadas. Hubo cambios en los discípulos muy profundos que los llevaron a hacer cosas sorprendentes, inimaginables. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 50, y dice: entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos habían llenado de temor, dejaron a Jesús y huyeron. Fue herido el pastor y las ovejas fueron dispersas. Michael Green, que fue un historiador, dice que fue la creencia que cambió los corazones tránsidos de los seguidores de un rabino crucificado. Dice que esa creencia cambió los corazones. No fue una creencia de decir, yo creo ahí medio dudando. No, fue una creencia en donde decían, yo creo, estoy seguro de que Cristo fue crucificado. A unos los cambió de un rabino crucificado a unos valerosos testigos y mártires de una iglesia primitiva. Este fue el credo que separó a los seguidores de Jesús. Los separó de los judíos y los transformó en una comunidad de la resurrección. Los podían poner en la cárcel, flagelarlos, matarlos, pero no podían hacer que ellos negaran su convicción de que al tercer día el Señor Jesús había resucitado. Les podían hacer lo que sea, pero ellos nunca negaron que el Señor Jesús había resucitado. Y ellos, y la Biblia nos habla de muchas persecuciones que tuvieron a causa de creer en Cristo, en el Señor Jesús resucitado. En Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Azotes continuamente, y les insistieron para que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Algunos dicen que los apóstoles habían inventado esta cuestión de la crucifixión. Pero usted se imagina a unos discípulos acobardados, llenos de temor, se los imagina que vayan y se enfrenten al gobierno romano que tenía grande fuerza, grande poderío, y después de eso, todos acobardados iban a ir a quitar la piedra que tenía un sello imperial, que si transgredían ese sello estaban ofendiendo al imperio, se estaban levantando en contra del imperio, y después de eso todavía salir y predicar el evangelio. ¿Usted cree que ellos hayan tenido la fuerza y decir, pues sí es cierto, lo inventaron ellos? No, ellos no inventaron esto. De tal manera que estuvieron si lo hubieran inventado, hubieran dicho, pues ¿para qué voy a morir por algo que yo inventé? ¿Para qué voy a morir y voy a dar mi vida por algo que no es real? Si Cristo no resucitó, ¿para qué voy a morir? Sin embargo, los apóstoles, muchos de ellos dieron su vida. El apóstol Pedro fue crucificado. Andrés fue crucificado también. Mateo fue muerto a espada. Juan fue el único que murió por muerte natural, aunque fue milagrosamente salvado del aceite hirviendo. Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado. Felipe fue crucificado. Simón fue crucificado. Tadeo fue asesinado con flechas enemigas. Santiago, hermano de Jesús, fue apedreado. Tomás fue alanceado. Bartolomé fue crucificado. Santiago, hijo de Zebedeo, fue muerto a filo de espada. ¿Usted cree que todos ellos iban a morir por una mentira? ¿Usted cree que todos ellos iban a morir por un engaño? Ellos estaban convencidos de que el Señor Jesús estaba vivo y había dejado su tumba. ¿Cómo era esa resurrección? ¿Cómo era esa resurrección? El cuerpo lo envolvían en un lienzo como de 50 kilos aproximadamente, de especies sólidas mezcladas unas entre sí hasta formar una sustancia aromática sólida. Lo envolvían de tal manera que eran aproximadamente 50 kilos, 100 libras, lo que tenía sobre el cuerpo el Señor Jesús. Y por cierto, algunos dicen pues que el Señor Jesús solamente se desmayó. Y entonces si se desmayó, pues se pudo quitar de sí esos 50 kilos que tenía sobre de sí por esas especies aromáticas. Aparte, para la resurrección ponían una roca que pesaba aproximadamente 2 toneladas. Y que después de eso, la guardia romana llegaba y la custodiaba. Después de haberla sellado, de poner ese sello de la autoridad del gobierno romano. La sellaban totalmente, ponían ahí el ejército romano y ahí estaban custodiando a ese lugar, estaban cuidándolo, que no se fueran a robar el cuerpo. De hecho, el Señor mismo, Jesús, dijo cómo sería, que la crucifixión sería una señal para que mucha gente creyera. La crucifixión iba a ser una señal para que muchos creyeran acerca de esta grande verdad, gran milagro. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. No se estaba refiriendo a ese templo físico. Se estaba refiriendo al templo, al cuerpo de Cristo. Por tanto,
cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos, se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús ya lo había anunciado, que iba a resucitar. Pero ¿quién resucitó a Cristo? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. ¿Quién resucitó a Cristo? El Padre. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Quién más le resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dios Padre lo levantó de los muertos, el Espíritu Santo, y después para que Jesús estuviera en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Y el mismo Jesús, Juan capítulo 10, versículo 17, dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita mi vida. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús estaba dispuesto a dar su vida porque sabía lo que iba a suceder. La oportunidad para la humanidad entera. Existen algunas teorías de la resurrección. Dicen que la tumba era la tumba equivocada. Y esto seguramente suena absurdo, pues en aquel tiempo no había muchos ricos y tampoco había muchas tumbas de ricos. Y la tumba en la que fue puesto el Señor Jesús era una tumba de un rico, y aparte, si estaba sellada con una grande piedra de 2 toneladas, con un grande sello de cera puesto por el gobierno romano, ¿cómo cree que dice que se equivocaron? Pues entonces, si se equivocaron, pues hubieran ido a la tumba donde dicen que estaba, y hubieran sacado el cuerpo, y con eso hubieran derrumbado el cristianismo. Con el cuerpo hubieran derrumbado y hubieran quitado la idea, pero no había cuerpo. No era fácil. No es como ahora los panteones o los lugares de reposo que existen. Hay una tumba tras otra. Eso no era en ese momento. No eran muy comunes las tumbas de los ricos. Pero dicen que era una tumba equivocada. Otros dicen que otros creen en la teoría del desvanecimiento. Un hombre llamado Venturini dice que el Señor Jesús no murió, sino que se desvaneció, y todos creyeron que había resucitado. Dicen que no se murió, que simplemente se desvaneció. Se desmayó el Señor Jesús, tuvo un pequeño desmayo, con una corona de espinas, con clavos en las manos, clavos en los pies, con una lanza atravesada, con golpes, con maltratos, con 39 latigazos. Todo eso provocó un desmayo. Eso es lo que dice este hombre. Y que entonces después se levantó, entonces después se quitó esa especie aromática que eran 50 kilos de sobre su cuerpo, se levantó, movió la piedra que pesaba 2 toneladas y salió caminando el Señor Jesús, y todos creyeron. Dice, todos creyeron.
¿Usted cree que eso hubiera hecho el Señor Jesús? Seguramente sería una creencia totalmente absurda. Solo se desmayó. ¿Usted cree que se haya desmayado el Señor Jesús después de todo lo que vivió? Entonces, y aparte, otra teoría dice que el cadáver fue robado y los discípulos se lo habían robado mientras la guardia romana dormía. Usted se imagina a ese grupo de 12 discípulos deprimidos, cobardes, arrinconados y espantados. Ninguno estaba en condiciones de hacer semejante hazaña. Ninguno estaba en condiciones de enfrentarse al ejército romano, de quitar la piedra, 2 toneladas, de llevarse el cuerpo de Jesús y después decir que había resucitado. Más valientes habían sido las mujeres que se habían ido a ungir el cuerpo de Jesús. Ellos estaban espantados. Tan es así que el Señor Jesús tuvo que entrar con la puerta cerrada. Estaban arrinconados, estaban cerrados por todos lados porque corrían un peligro. Esas son las ideas que la gente piensa. Pero ¿qué implica todo esto de la resurrección de Cristo? Implica que el perdón es real. Implica que el Señor Jesús selló con un gran sello final y confirmó que Él era el Mesías. Por lo cual, usted y yo podemos creer en ese Mesías. Implica que Jesús lo llama a usted, me llama a mí para buscarlo. Implica que el Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y llevarnos a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, de una manera inmensa, que dio a su Hijo lo que más amaba, solo para salvar al mundo y para que el mundo tuviera vida eterna. Esto es lo que realmente implica la verdadera resurrección. ¿Usted hoy está experimentando el verdadero perdón de pecados? ¿Cristo ha perdonado sus pecados? ¿Ahora usted puede ser llamado hijo de Dios? Porque eso puede ser real en su vida. Porque Cristo no está muerto, Cristo es verdadero, Cristo es real y Cristo le puede dar la oportunidad a usted en donde quiera que usted esté. Dios le quiere dar la oportunidad de que lo conozca, de que conozca a ese Cristo que murió, a ese Cristo que resucitó, que usted lo conozca y experimente el perdón de pecados y pueda creer, pueda arrepentirse de todos sus pecados y pueda creer en Cristo Jesús, el único Salvador. No hay ningún Salvador, no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Por ningún otro hay salvación más que por medio del Señor Jesucristo. ¿Usted está buscando cuál es la verdadera religión? ¿Usted está buscando cuál es la verdadera religión para seguirla? Yo le digo algo, no busque más. Cristo ha resucitado y eso hace diferente al cristianismo de cualquier religión. El cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es caminar con Cristo Jesús, amarlo, obedecerlo, rendir tu vida, someterte a Él y creer en Cristo Jesús resucitado, que hoy está a la diestra del Padre, sentado en el trono celestial, gobernando y teniendo bajo sus pies toda autoridad. El Señor Jesús hoy le está llamando a usted para que no festeje algo que usted no conoce, para que no festeje algo que usted no sabe qué es. Hoy la gente está festejando sin saber realmente y sin experimentar lo que es el verdadero perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
para que usted ya no se pierda más en sus delitos y pecados, ya no se pierda más en sus egoísmos, en sus maldades, ya no camine más en su maldad y en su vida de pecado, sino que tenga vida eterna y vida en abundancia. Y esa vida no la da la religión, esa paz no la da la religión, no la da ningún hombre, no la da ningún pastor, no la da ningún cura, no la da absolutamente nadie más que Cristo Jesús, el resucitado. Y yo le invito para que usted conozca a este Jesús. Esta es la verdadera vida, el conocer a Cristo Jesús. Esta es la verdadera vida. En Juan capítulo 11, versículo 25 dijo el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después de que morimos en esta tierra, todos estamos aquí en esta tierra y somos pasajeros. Pero cuando creemos en Cristo Jesús, somos peregrinos y sabemos que Cristo Jesús nos está esperando allá en la ciudad celestial, donde Él es el Rey, donde Él gobierna, donde Él es la máxima autoridad y donde todos los seres vivientes lo adoran y le exaltan porque Él ha vencido, porque Él ha sido el único Salvador que ha resucitado. Nadie más ha resucitado, nadie más ha dado su vida por la humanidad y ha resucitado y ha vencido la muerte. Nadie más. El Señor Jesús tuvo una gran victoria. Y esa victoria es nuestra victoria. Cuando un hombre en las Olimpiadas gana una medalla, tal vez un mexicano gana una medalla, todo México se pone emocionado por la medalla que ganó aquel atleta. Pero ¿quién disfruta de esa medalla? ¿De quién es esa victoria? Pues de ese atleta. Él disfruta los carros que le dan, los premios que le dan, las indemnizaciones que le dan, los aplausos, las entrevistas, los periódicos, sus fotos salen por todos lados. Esa es su victoria. Pero quiero decirle algo importante el día de hoy. La victoria de Cristo es victoria del verdadero cristiano. La victoria de Cristo puede ser su victoria si usted hoy la disfruta. Porque Cristo Jesús murió para salvar a los pecadores. Y el apóstol decía, de los cuales yo soy el primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, pero no solo murió, sino que resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, con toda gloria y con toda autoridad. Jesús es real. Jesús está vivo el día de hoy. Muchos hoy lo festejan sin saberlo, siguiendo en sus delitos y pecados. Yo le invito para que usted hoy pueda creer en Jesús, pueda rendir su vida y amar a Jesús con todo su corazón. Pueda someter su vida de pecado y rendirla al verdadero Salvador del mundo. Y pueda disponer su vida para decir como aquellas mujeres: venimos a servir a nuestro Maestro. Pero se encontraron con que estaba resucitado. Usted puede estar dispuesto hoy a buscar a Cristo, a pedirle perdón. ¿Podrá estar dispuesto a eso? Pedirle perdón por todos sus pecados y decir: Señor, perdóname por mi incredulidad, como Tomás. O perdóname porque te he perseguido, porque he hablado en contra tuya, porque me he negado, te he perseguido como Saulo, te he negado, le he dado la espalda a la palabra de Dios. He sido tu enemigo por mucho tiempo, he sido tu adversario, he sido tu enemigo y me he puesto contra ti. Perdóname, Señor. Quiero disponerme a amarte y a servirte y decir como Tomás: mi Señor y mi Dios. El Señor Jesús está vivo.
Bendito Dios, hoy te glorificamos. Hoy te damos toda la gloria porque tú diste a tu Hijo Jesús. Hoy te damos toda la gloria y toda la alabanza porque Jesús dio su vida. Nadie le quitó la vida, sino que de sí mismo la puso para perdonar, para salvar una humanidad perdida en la que nos encontramos nosotros. Señor y Dios, te agradecemos por esta grande obra tan sobrenatural, por este hecho tan poderoso, por algo tan fuera de nuestro pensamiento. No alcanzamos a entender cómo fue este hecho. Pero Dios, aquí está nuestra vida. Queremos creer en el único Dios verdadero, en el único mediador entre Dios y los hombres. Queremos hoy poner nuestra confianza en Cristo Jesús, que murió y resucitó. Queremos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queremos confiar en aquel que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Queremos confiar en aquel que Dios dio a su Hijo para que creamos en Él y podamos tener esa vida eterna. Porque ese era el propósito, tener la vida eterna y estar contigo, resucitados también en aquel gran día. Padre, en el nombre de Jesús, déjanos amarte con todo nuestro ser, glorificarte y exaltarte, porque tú hoy no estás muerto. Glorificarte y exaltarte porque tú hoy no eres una fantasía. Estás vivo. Tu tumba está vacía, Señor. Y hoy te glorificamos porque hoy estás sentado a la diestra del Padre, recibiendo toda gloria, toda adoración, toda exaltación, toda alabanza de todo ser viviente que pudo haber experimentado la salvación y el perdón de pecados. Allá están aquellos 500, Señor, que pudieron mirar tus manos y tus pies. Allá están todos aquellos que han dado su vida por ti a lo largo de la historia, entendiendo que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Hoy recibe la gloria, hoy recibe toda la alabanza y toda la exaltación, porque tú eres Dios, el Cristo resucitado. En ti creemos y en ti confiamos, Señor, porque no hay otro Dios. Recibe la gloria, recibe la alabanza y recibe toda la exaltación, Señor, porque tú eres Dios. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumba
resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es
Le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Le damos muchas gracias a Dios por el milagro tan grande de la resurrección. Y que por medio de esa resurrección tenemos vida y la esperanza de nuestra propia resurrección para estar por toda la eternidad con nuestro Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de compartir su palabra. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta transmisión de la Iglesia Cristiana de Villa de las Flores. Lo esperamos la próxima semana en punto de las 11 para seguir alabando a Dios, para seguir alimentándonos de su palabra, de su bendita palabra que nutre nuestra alma. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga esta tarde de resurrección en donde usted pueda glorificar a Cristo y amarlo y buscarlo. Dios le bendiga, que pase muy buena tarde. La reunión está despedida.